Parece si vamos a la palabra? Quiero decirles que hay seguridad para nosotros en Cristo Jesús por su resurrección. Hay muchos hombres que iniciaron una religión, como por ejemplo Mahoma, y ahí está su tumba, ahí en una ciudad en Arabia Saudita. Y ahí van a hacer procesión para ir a su tumba, pero ahí están sus restos. De Buda, pues hay diferentes versiones, que sus restos fueron incinerados y se llevaron a varias partes y tienen ciertas partes de su cuerpo, como en la religión, tienen ahí sus restos en algunos lugares. De otros, igual, sus tumbas ahí están, pero la tumba de Jesús está vacía, hermanos. Es la única tumba vacía. Así que Él confirmó totalmente todo lo que dijo con su resurrección. En una ocasión que Jesús estaba en su ministerio, trajeron a Él un paralítico a una casa donde estaba llena, ya no podía entrar nadie más. Y entre 4 amigos lo trajeron en una camilla, lo bajaron por el techo, lo pusieron delante del Señor y Él dijo: tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los religiosos de Israel y dijeron: ¿quién es este que dice que sus pecados son perdonados? El único que perdona pecados es Dios. Diga, es cierto. Nosotros perdonamos quien nos ofende, pero pecados en la dimensión espiritual solo Dios los perdona. Y ellos empezaron a cavilar, a pensar: ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Él les dice: ¿por qué piensan así? ¿Cuántos saben que había mucha gente que querían la muerte de Jesús? Porque les estaba quitando el protagonismo. Y entonces, y beneficios obviamente materiales también. Entonces Jesús dijo: para que vean que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Porque antes les había preguntado: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate. Pues tus pecados te son perdonados porque nadie ve lo que sucede acá en el interior de la persona. Pero dijo: les voy a confirmar que yo puedo perdonar pecados. Bueno, Él con su resurrección nos da la certeza, la seguridad de que todo lo que dijo es verdad. Todo, totalmente. No hay nadie que haya dejado la tumba vacía excepto Él. Así que esas son verdades que debemos tener siempre presentes como cristianos. Hubo, como te decía, una semana de acontecimientos muy relevantes, muy sobresalientes. Y no digo que lo demás de su vida no sea así, pero lo que sucedió solo en esa semana cambió la historia de la humanidad. De hecho, el tiempo fue cambiado, ¿sí o no? Antes de Cristo y después de Cristo. Pero la historia misma, la historia universal, historiadores como Josefo, que era un judío que escribió mucho para los romanos, él da testimonio de todas estas cosas sobre Jesús, y muchos otros historiadores. Los arqueólogos hoy en día dicen: mira lo que encontramos, y confirma lo que dicen las Escrituras. Y así muchas otras cosas dan testimonio de quién es Jesús. Así que cuando predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo crucificado por nuestros pecados
pero también a Cristo resucitado. Si no, estamos predicando un evangelio incompleto. ¿Cuántos saben que hay que predicar el evangelio completo? No nos quedemos a medias. Mira, Lucas capítulo 2, no lo busques, ahorita vamos a ir a un pasaje, pero quiero que notemos las verdades y realidades en Cristo Jesús. El Verbo se hizo carne, el eterno Dios tomó forma de hombre como tú y como yo, porque lo había prometido. El Evangelio de Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y Él se encarnó. Él vino y tomó forma de siervo como nosotros. Él no estimó el ser igual a Dios, como dice Filipenses capítulo 2, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora está exaltado en la diestra del Padre, con todo el poder y con toda la autoridad. ¿Cuántos necesitan algo? Pídale a Él. Él no te cobra, Él no te dice no tengo tiempo. Él puede atendernos a cualquier hora, la cantidad que quieras de gente, siempre, porque Él es Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero por eso Él es Dios. Lucas 2 nos habla de cómo Jesús nació donde había sido profetizado, en la ciudad de David, que era Belén. Y ellos tuvieron que venir desde el norte de Nazaret, José y María, hasta Belén, para que ahí naciera y se cumpliera la profecía. Y conocemos la historia. De hecho, ¿qué tanto hace que estuvimos en Navidad? Y ya vean, ya estamos en abril. Pero fue real su nacimiento, es histórico su nacimiento. Menciona personajes que puedes ubicar tú en la historia, los gobernantes romanos y los gobernantes judíos. Hubo una gran manifestación de los ángeles de Dios anunciándole a los pastores que había nacido el Salvador. Hubo otra gran manifestación cuando llegaron los sabios del oriente y que alborotaron todo Jerusalén y dijeron: venimos a ver al rey de los judíos que ha nacido. Y cuando lo encontraron, se postraron delante de él y lo adoraron. Mira, el único que recibe adoración es Dios, nadie más. Y entonces, todo lo que tú ves en la palabra de Dios es comprobable históricamente también. Así que no hay duda de en quién hemos creído. ¿Alguien tiene alguna duda en quién ha creído? Véngase al final y platicamos, porque la Biblia nos aclara cualquier duda, no deja lugar a una duda. Y si alguien tiene dudas, bueno, vamos a ver qué hace el Señor con los que tienen dudas. Lean por favor los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos narran la vida, ministerio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos 1:8, ahí sí abre tu Biblia ya, ahí nos habla no solo de un Jesús resucitado, sino que una promesa de que Él regresará por nosotros. Aquí en Hechos 1, Jesús ya está a punto de partir nuevamente al cielo. Y les dice a sus discípulos, 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, fíjate, después de que les dijo esto, dice que viéndolo ellos,
¿Quién lo estaba viendo? Sus discípulos, una gran multitud que estaba ahí. Se apareció una vez a más de 500 hermanos a la vez, dice Pablo en Corintios, en primera de Corintios 15. Y ahí estaban todos estos discípulos y lo estaban viendo, lo estaban escuchando, y viéndolo ellos fue que alzado, o sea, empezó a ascender al cielo. ¿De dónde vino él? Del cielo. ¿A dónde regresó? Al cielo. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, lo estaban escuchando, empezaron a ver cómo subió, se quedaron como petrificados y siguen viéndolo hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Y ellos seguían con la mirada puesta, querían seguir viendo al Señor. Pero en lo que él iba subiendo, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Lo más probable es que hayan sido seres angelicales. Y les dijeron: varones galileos. ¿Dónde estaba este punto? En Galilea, no en Jerusalén. Porque Jesús, cuando resucitó, ¿qué le dijo a las mujeres? A María Magdalena y la otra María: vayan y díganles a los discípulos que nos vemos en Galilea, que allá los voy a ver. Entonces les dijeron los ángeles: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, diga, este mismo Jesús, el mismo, el que resucitó con un cuerpo glorificado, con todo el poder y toda la autoridad, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le han visto venir, como le han visto ir al cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están esperando su venida? Yo la estoy esperando, no sé si aguante. Ya este cuerpo ya anda carcanchando, como decimos. Ya anda pasando aceite a veces. Pero mi anhelo es estar vivo cuando Él venga. Pero si no, pues me voy con Él. Y estaré con Él y vendremos con Él. Y cuando vengamos con Él y los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, los cuerpos, no el espíritu y el alma. Y recibiremos un cuerpo diferente a este, hermanos. Nos olvidaremos de cualquier cosa que nos haga sufrir. Así que quiero resaltar esto, viéndolo ellos. No, nadie se los contó, a nosotros ya nos los cuenta la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Y Él los inspiró, en este caso a Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, a escribir esto. Y al final vamos a ver cómo Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de esos hay aquí? Yo no lo vi resucitado literalmente, pero he creído en Él como mi único Señor y Salvador. Otro que manifiesta que lo que nos está diciendo es inspirado por el Espíritu Santo, pero además tuvo la gran bendición de verlo, oírlo y palparlo. Primera de Juan 1, versículo 1. Dice el apóstol Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos ¿qué? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida, o sea, Jesucristo. Él ya agrega aquí, dice: lo oímos, lo vimos y lo tocamos. ¿Cuántos saben que ellos tuvieron una convivencia muy especial con el Señor? De todos los días ahí comiendo, hablando, viendo, escuchando, siendo enseñados, edificados, fortalecidos, bendecidos, corregidos, instruidos, etcétera. Dice: nosotros, nadie nos lo contó,
¿Serán testigos fiables, sí o no? En los cuales se puede confiar. Cuando alguien dice, es que me dijo Juan que Pedro le dijo y que Manuel le contó y que Julián quién sabe qué, se han jugado al teléfono descompuesto, ¿no? Que se va distorsionando. No, aquí es de primera mano. Los escritores son hombres que tuvieron todo a la vista cercano a ellos. Porque Pablo, aunque no fue discípulo, era contemporáneo, pero él tuvo un encuentro con el Señor y fue instruido directamente y personalmente por el Señor. Así que aquí Juan dice, es lo que yo vi, lo que yo oí, lo que yo toqué. Versículo 3, nuevamente dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién tienes comunión tú? Yo también con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, porque ahora Él vive dentro de nosotros. Y dice, estas cosas les escribo para que su gozo sea cumplido, hermanos. Deberíamos de estar siempre gozosos, como dice Pablo a los tesalonicenses. ¿Estad cómo? Siempre gozosos. Ay, hermano, pero tantas cosas. ¿Cuándo el mundo ha sido fácil? Es que ahora es peor. ¿Te hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús bajo el yugo romano? Vivimos mejor en medio de muchas cosas malas, pero vivimos mejor, te lo aseguro. ¿O te hubiese gustado vivir en la Edad Media y ser un esclavo de un rey tirano o de un hombre prominente? Los trataban como sin valor alguno. Así que deja de quejarte, dígale al de al lado, deja de quejarte. Estemos contentos con lo que el Señor nos permite. Mira, vivimos muchas bendiciones. Y si estamos vivos es porque Él ha tenido cuidado de nosotros. Así que nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de la vida eterna no está fundada en filosofías, en huecas sutilezas, ni siquiera en teólogos famosos, está fundado en la palabra de Dios. Porque hay teólogos famosos que han distorsionado la palabra de Dios. Y si no, lea un poquito sobre la historia de la iglesia. Y hay personajes que han desviado a miles de personas de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces lo que estamos recibiendo aquí es el testimonio de aquellos que oyeron, vieron, contemplaron y palparon aquel que es la vida, Jesucristo. ¿Se acuerdan qué le dijo a María cuando Lázaro estaba muerto ya de 4 días? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo demostró ¿cómo? Hablándole a Lázaro después de 4 días de muerto y diciéndole, sal fuera. ¿Quién quiere más evidencia? Pues solo el que no quiere creer. Solo los religiosos que prefieren sus cosas religiosas a la verdad de la palabra de Dios, a la realidad de la vida de Cristo en nosotros. Pedro también habló de esto, primera de Pedro capítulo 1, versículo 16 dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas. ¿Sí saben lo que son las fábulas, no? Cuentos, mitos, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, aquí Pedro habla de otro
otro momento especial que vivió solo Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan que el Señor los llevó al monte a orar? Y los llamó a ellos tres en particular. Y entraron al bosque y el Señor se retiró de ellos como a tiro de piedra. Tiro de piedra es como de aquí a donde están, allá en la última fila. Bueno, depende de la fuerza de cada quien, ¿no? Si es chivero, pues puede pegar más lejos. Pero esa distancia más o menos. Y dice que él se puso a orar. Y ellos estaban acá, un poco más atrás. Y cuando el Señor empezó a orar, dice que su rostro resplandecía de una manera impresionante. Era de noche, en medio del bosque. Y su rostro empezó a resplandecer. Y sus vestidos se volvieron como llenos de luz. Era muy evidente que Jesús estaba revelando un poco de su gloria delante de estos tres de sus discípulos. Y luego ellos ven cómo está Moisés y Elías junto a él. Pero el que era el gran yo soy es Jesucristo. Porque luego nos vamos a veces con la finta fácilmente, ¿no? Ay, ese pastor, ay, ese apóstol, ay, ese cantante, y ay, ese... Y nos vamos con las personas, porque Moisés fue un gran hombre, siervo de Dios, ¿sí o no? Elías también, pero eso eran siervos de Dios. No eran el centro de la verdad. Pero Pedro, Juan y Jacobo estaban en ese proceso de crecer, de entender muchas cosas, y le dijeron: Señor, vamos a hacer 3 enramadas aquí, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Y quién intervino ahí? El Padre Celestial, hermanos. Vino del cielo una voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco, a él escuchen. No digo que no escuchemos la ley de Moisés y todo lo que el Señor le dio y lo que Dios hizo a través de Elías, pero el que verdaderamente merece que pongamos nuestra mirada sobre él y nuestra fe y nuestro corazón se llama Jesucristo. Y entonces ellos se desconcertaron, pero vieron un poco la gloria de Dios. Es más, Dios les había dicho: hay algunos de ustedes entre nosotros, no puedo ir a todos los pasajes, pero te lo estoy narrando, que no gustarán la muerte sin haberme visto en mi gloria. Y ellos fueron esos 3. Ahí se estaba cumpliendo la promesa del Señor. Entonces Pedro dice que ellos vieron con sus propios ojos su majestad. Ay, yo espero ese día, hermanos, de ver su majestad y su gloria. Mira, no sé qué va a pasar, pero yo a veces pienso, me voy a quedar sin palabras de ver cuánto les gustan los amaneceres, atardeceres, los paisajes, las aves, las flores, etc. Es algo maravilloso, la creación de Dios, una perfección increíble. Pero nada que ver con lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Mira, si Él fue el que hizo todo eso, ¿cómo será Él? A veces han hecho un Dios del sol porque ilumina mucho y calienta, y lo de la luna y del leopardo porque es imponente, o del tigre de Bengala, del toro por su fuerza. Pero el que lo hizo todo eso es el Todopoderoso, hermanos. Pero somos bien idólatras. Dígale al de al lado: cuidado con la idolatría. ¿Cuál fue el problema principal del pueblo de Israel? La idolatría. Y de nosotros hoy en día también. La idolatría nos desvía siempre. Y en Éxodo 20 que el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nadie puede estar en mi lugar. No te harás imagen
ni ninguna semejanza. No, no te hagas ningún ídolo. Así que, este es mi hijo amado, dijo el Padre. A él escuchen, a él atiendan, a él háganle caso. Así que no estamos hablando de algo que le contó alguien a alguien, de alguien, sino los testigos presenciales. Diga presenciales. Ellos ahí estaban. Mateo 27, ahora sí vamos aquí. Versículo 38. Ustedes ya conocen todo, cómo lo aprendieron, cómo fue llevado y golpeado por el Sanedrín, lo abofeteaban, le taparon los ojos y decían, profetízanos, quién te golpeó, etcétera. Fue maltratado, desvelado toda la noche. En la mañana tempranito lo llevaron delante de Pilato. Y Pilato quiso liberarlo. Diga, era más sabio uno judío que los judíos. Yo he visto, mira, personas que no son cristianos, creyentes, que son más sabios que muchos creyentes. Dígale al lado, necesitamos ser sabios. Y les preguntas algo y dices, ay, te sorprenden con sus respuestas. Y a veces le preguntas a un cristiano y también te sorprendes. Y Pilato quiso liberar al Señor, ¿se acuerdan? Y puso ahí a un delincuente tan malo que dijo, pues la lógica es de que digan, libera a Jesús, nunca hizo nada malo, sanó a muchos, bendijo a muchos, siempre anduvo haciendo bienes. Y el otro es un malvado terrible. Y lo tremendo es que la gente, ¿qué dijo? Libera a Barrabás. Y les dijo, ¿y qué hago con Jesús? Crucifícale. Así es el mundo, ¿sí o no? Y pues está demostrada la maldad del ser humano. Mateo 27, 38. Entonces lo llevaron a crucificar, después de azotarlo, de desangrarlo, porque se fue desangrando. Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Si tú conoces el relato, dice que caminó más o menos como 1 kilómetro de ahí de donde fue entregado por Pilato hacia el monte de la Calavera, que era un monte famoso en aquel tiempo, porque era como un cruce de caminos, o el monte Calvario ya en el latín. Y entonces lo llevaron, él no pudo cargar la cruz por lo golpeado, debilitado que estaba, y a Simón de Cirene le obligaron a ayudarle. Entonces llegaron y lo clavaron. Usaron clavos, ponle de 10 pulgadas. Imagínate el orificio, el dolor. Fue clavado aquí en la muñeca, no en la mano acá, en la muñeca. Y lo atravesaron de las 2 manos y los 2 pies y lo levantaron. Junto a 2 ladrones. Mira, la cruz revela el amor de Dios hacia nosotros. A veces no apreciamos el gran amor del Señor hacia nosotros. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo por su obra en la cruz del Calvario. Pero así como la cruz revela el amor de Dios, también revela lo malo que es el hombre.
porque viéndolo ahí todavía pasaban y meneaban la cabeza como diciendo, mira cómo acabó. Y lo injuriaban, lo ofendían todavía estando ahí. Mira, hasta de sentido común, cuando tú ves a alguien golpeado, muy golpeado, ¿qué eres? Movido a misericordia, ¿no? Pues estos no eran movidos a misericordia, al contrario, lo injuriaban, lo ofendían mucho más. Versículo 40, fíjate lo que le decían. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Ahora, Jesús habló de su resurrección de 2 maneras. Una, cuando le pedían una señal, ¿y qué dijo? No les voy a dar señal, sino la de Jonás. Jonás estuvo ¿cuántos días en el vientre del pez? 3 días, 3 noches y salió. Dice, esa es la señal que les voy a dar. Pero esta del templo, también hablaba del templo de su cuerpo. Porque el templo literal, ahí permaneció. En el año 70, el general romano Tito lo destruyó. Pero fue una profecía del Señor. Entonces, Él les dijo, yo lo voy a levantar. Y ellos decían, a ver, queremos ver. Y bájate de la cruz. Ahora, en lo natural era fácil bajarse de la cruz. Pues estás clavado. ¿Cómo le haces? Ahora, ¿Jesús podría haberse bajado de la cruz? Sí, pero no lo hizo por amor a ti y a mí. Y los incrédulos usan este tipo de lenguaje, fíjate, versículo 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, o sea, toda la élite gobernante y líderes del pueblo de Israel. A otros salvó, o sea, estaban reconociendo que había salvado a otros. Asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Tú crees que hubieran creído si desciende de la cruz? No, porque ellos lo que les interesaban eran su poder y sus intereses económicos, porque ¿te acuerdas que tenían un negocio ahí en el templo? Y en todo hacían negocio, porque ellos sacaban provecho, no les interesaba Dios. Y creeremos en él. ¿Cuánta gente dice, no, si el Señor me ayuda en esto, ahora sí voy a creer y te voy a entregar mi vida? No, no seamos hipócritas, hermanos. Porque luego el Señor nos bendice y ni hacemos lo que prometimos que íbamos a hacer. No, seamos leales al Señor. Él ya hizo todo por nosotros hace 2000 años. Ahora nos sigue bendiciendo, sanando, ayudando y todo lo demás protegiendo, sí, pero no le queramos poner condiciones. Si tú me haces esto, yo hago esto. Y voy a ayunar 40 días y 40 noches y no voy a dormir para que tú me cumplas esto. Hermanos, dígale al de al lado, hermano. Versículo 43, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. A ver que lo demuestre. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados junto a él. Todo mundo lo injuriaba, con excepción de un pequeño grupo, sus discípulos y las mujeres que estaban ahí. Pon atención en el versículo 45. Y desde la hora sexta son las 12 del día, porque el día comenzaba a las 6 de la mañana, el día judío. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, o sea, hasta las 3 de la tarde. 3 horas de tinieblas, mira, y ni aún así decían, pues, ¿qué está pasando? Algo, digo, por lógica, tú dices, algo sobrenatural está pasando, ¿sí o no? De estar el sol en plenitud, la hora de la plenitud del sol, y hubo tinieblas. Mira,
todos los padecimientos físicos que sufrió el Señor, las ofensas, las burlas, etcétera, fueron poca cosa comparados a lo que estaba recibiendo en esas 3 horas. En esas 3 horas fue el juicio de Dios sobre él por nuestros pecados. Él llevó la maldición de nuestros pecados, porque la Escritura dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero, y él fue colgado ahí por nuestros pecados, no por los de él. Así que él llevó ahí nuestros pecados en ese tiempo tan especial. De hecho, no podemos ni entender lo que significó el dar la complacencia a Dios por todos los pecados. A las demandas de Dios del pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Tú te acuerdas del rico y Lázaro? ¿Cómo estaba el rico? En un gran sufrimiento, tormento. Bueno, a eso estábamos destinados, ahora no, en Cristo Jesús. Pero él estaba recibiendo todo el castigo que merecíamos tú y yo en nuestro lugar, hermanos. Y lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros a veces somos muy desleales con el Señor. Y decimos, pues yo tomo lo que me gusta y lo que no, no. No, es toda la palabra de Dios. Y yo esto siento que no está tan mal y hago cosas que sé que ofenden a Dios. Pero Él ya pagó por todo eso en la cruz del Calvario. Sufrió lo indecible, ni nos podemos imaginar, hermanos. A veces lo decimos muy fácil, pero, híjole, no sé qué comparación. Imagínate en un comal bien caliente que te den vueltas ahí. Y muchas otras cosas. Se narran cosas de la Inquisición que eran atroces, las torturas que hacían. No es nada comparable con lo que el Señor estaba padeciendo en esos momentos, hermano. ¿Cuántos aquí están enfermos y les duele algo? No es nada, hermanos. Ahí le pujamos, pújale, pero no es nada con lo que Él ya sufrió por nuestros pecados, para darnos vida eterna, hermanos. En esas 3 horas Él estaba sufriendo lo indecible. Ahí en esas 3 horas pagó el precio por nuestro rescate, para nuestra salvación. Y Él consumó la obra de redención de todo aquel que cree en Él, de todos los seres humanos, pero muchos no quieren creer. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 dice que ahí en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Mira, el acta de decretos de los 10 mandamientos o el decálogo decía, el que haga esto morirá. Y luego sigue la ley ceremonial y la ley civil y si un hijo ofende a su papá o lo golpea o algo así, sáquenlo y mátenlo a pedradas. Diga, ay, ay, ay. Bueno, Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contrario, porque ¿cuántos hemos pecado? No hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Así que nadie puede decir, yo no lo necesitaba o no lo necesito. Soy bueno, dicen muchos. Me porto mejor que fulano y sutano. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahí exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, hermanos. Dale un aplauso al Señor.
Y luego dice el versículo 46, cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3, porque él debía morir entre las 2 tardes. Y a muchos no les dan los 3 días por no entender cómo era el día judío. Terminaba a las 6 de la tarde y empezaba el siguiente día a las 6 de la tarde. Entonces, no era de 12 de la noche a 12 de la noche como tenemos ahora en nuestro calendario. Entonces, antes de las 6 de la tarde, ese viernes, dice que él clamó diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Tú sabes, Isaías tuvo una visión del cielo, del trono celestial y los seres angelicales. Su canto es santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y Él es santo y no puede estar donde está el pecado. Al contrario, Él castiga el pecado. Muchos dicen, Dios es bueno y al final todos nos vamos a salvar. No es cierto, es un gran engaño, una gran mentira. Es más, la Biblia dice que Él no dará por inocente al culpable. Un juez en este mundo puede decir, es inocente, aún siendo culpable, porque pueden engañarlo o puede ser corrupto. Pero al juez que está sentado en el trono, nadie lo puede engañar y Él hará justicia perfecta. El Señor Jesús no tenía pecado en sí, pero tomó sobre Él mismo la culpa de nuestros pecados. Y cuando Dios como juez santo vio nuestros pecados puestos sobre el sustituto, porque Él tomó tu lugar y mi lugar, que era sin pecado porque Él nunca pecó, se apartó de su Hijo amado. Fue algo tremendo en toda la eternidad, hermanos. Por eso Él clamó, ¿por qué me has dejado solo? Mira, Lucas 22, por eso les digo que lean los 4 evangelios. Y hay otro momento de oración del Señor muy especial con algunos de sus discípulos. Lucas 22, 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos también, a cierta distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que iba a suceder y él estaba constreñido al saber que el Padre lo iba a dejar momentáneamente. Versículo 44. Y estando en agonía, ¿cómo estaba el Señor? Estaba en una tensión impresionante ahí. Era algo que tampoco podemos imaginar. El santo muriendo y recibiendo el castigo de nuestros pecados, cargando nuestros pecados. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué crees que estaba orando tan intensamente? Por esas 3 horas, hermanos. De las 12 a las 3 en que Él cargó el pecado de todos nosotros y recibió el castigo por nuestros pecados. El abandono del Padre por nuestros pecados, hermanos. Pero la gente estaba con los ojos cegados. Versículo 47 dice de Mateo 27, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre
y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, fíjate, uno tuvo compasión y fue y le dio un poco de vinagre. Pero los otros, la mayoría decían, déjalo, veamos si viene Elías a librarle. Ahora, ¿Elías podía venir a librarle? No. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. Y fíjate, esto hace una gran diferencia entre la forma en que mueren todos los hombres, como tú y yo, a cómo murió Jesús. Nosotros morimos porque vamos a morir, ya sea de ancianos, de enfermedad, de lo que sea. Morimos, no lo podemos nosotros controlar, ni el día del nacimiento, ni el día de la muerte. Es algo que está fuera de nuestro control. Pero Él dice que cuando murió, Él entregó el Espíritu. Él quiso morir por nosotros, hermanos. Juan capítulo 10, versículo 17, donde Jesús habla de que Él es el buen pastor, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjense, Él es Dios, pero Él puso su vida y la volvió a tomar. Dice, nadie me la quita. Alguien podría haberle hecho algo si Él no hubiera querido, nadie podría haberlo siquiera tocado. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, que pusiera su vida en rescate por todos nosotros. De hecho, hay otra expresión en los últimos momentos del Señor que está en Juan 19:30. Dice que cuando Jesús tomó el vinagre, por eso te digo que leas los 4 evangelios, porque uno nos da otros datos complementarios del uno al otro. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa consumado es? Está completa totalmente la obra de salvación para todo aquel que cree en mí. No hay que agregarle ni quitarle absolutamente nada. Su obra es perfecta porque Él es perfecto. Muchos le han querido agregar. En religiones dicen, sí creen en Jesús, pero tienes que hacer esto, aquello y aquello para tu salvación. No es cierto. La salvación es solamente por fe, por medio de la gracia. Es un regalo de Dios, no es por obras. Las obras son una muestra de lo que Jesús ya hizo en nuestras vidas. Así que consumado es, hermanos, la obra de redención está completa. ¿Qué dice Efesios 2, versículo 8, 9 y 10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se adjudique algo. Imagínate decir, sí, tú pagaste por mis pecados, ay, pero yo he sido buena gente con los pobres, ahí con los que están en hospitales, con los de las colonias allá alejadas, etcétera, y por eso me merezco la salvación. No, la salvación total y completamente la ganó Jesús por nosotros. Una vez alguien me dijo, es que esta persona ha sufrido tanto que merece ser salvado. ¿Cuántos saben que por sufrir no se salva nadie? No, o sea, te salvas por la fe en Cristo Jesús, nada más. O ha dado tanto, ha hecho buenas obras. Además, también sucedió algo que aquí está en este Evangelio de Juan, capítulo 19. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fuera quitado de ahí para poder quitarlos de la cruz. Vinieron pues los soldados
y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Era una práctica para acelerar la muerte de los crucificados, porque por eso tenían como un peldañito ahí en la cruz para que ellos hacían el esfuerzo para respirar, pero cuando le rompían las piernas ya no podían erguirse y morían de asfixia. Entonces, dice que cuando vinieron con Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque también la Escritura decía, no será quebrado ni uno de sus huesos. ¿Qué más evidencia quedará alguien, hermanos? Bueno, ¿qué más dice? Pero uno de los soldados agarró una lanza y le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y dice Juan, fíjate, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento. En este punto, el Nuevo Testamento todavía no estaba completado. Dice, para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron, la lanza lo traspasó totalmente. Así que evidencias hay muchas más, hermanos. Y cuando llegó la noche, dice Mateo 27:57, vino José de Arimatea delante de Pilato, y él había sido discípulo del Señor, aunque no lo había manifestado públicamente. En otro evangelio dice que vino él y Nicodemo, el de Juan 3, al cual le dijo el Señor, es necesario nacer de nuevo, y él traía un ungüento para ungir el cuerpo del Señor. Y dice que fue José de Arimatea con Pilato, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Todo era nuevo con el Señor, lo que estaba pasando, que había labrado en la peña. Ese monte, el monte Calvario, tenía muchas zonas de piedra. Seguramente en un pequeño huerto, los historiadores han ubicado que ahí cerca de donde fue crucificado estaba esta tumba. Y entonces lo llevaron ahí. Y fíjate lo que dice, versículo 60, la segunda parte. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Quién hizo rodar la gran piedra? José de Arimatea y los que con él iban. Seguramente llevaba gente, como era un principal, tenía gente que le ayudaba. Una gran piedra, una o dos personas no podrían haberla movido. Entonces la hicieron rodar. Y allí estaba María Magdalena y la otra María viendo dónde lo sepultaron. Y los principales sacerdotes seguían maquinando contra Jesús. Dice que en el versículo 63 vinieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos, fíjate, de esto sí se acordaban. Nos acordamos que aquel, ¿cómo le llaman? Engañador. ¿Te fijas cómo aún después de muertos seguían ofendiendo al dador de la vida? Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿tú crees que iban a ir los discípulos a querer mover la piedra? ¿Cómo estaban? Asustados, encerrados ahí, tenían miedo, pero va más allá. Y Pilato les dijo, versículo 65, ahí tienen una guardia
vayan y aseguren la tumba como ustedes saben. Eran expertos en asegurar una tumba. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Y no era cualquier guardia, los romanos tenían soldados de élite también. Y los que estaban como guardia de Pilato eran soldados de élite, por los peligros que podía correr. Como Navy SEAL o ese tipo de militares ahora muy especializados. Difícilmente 12 discípulos atemorizados iban a atreverse a enfrentarlos a ellos. Entonces pusieron la guardia y sellaron la piedra. ¿Qué dice el capítulo 28? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, ¿cuál es el primer día? El domingo, es el primer día de la semana. Dice, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pues era lo único que podían hacer, ver el sepulcro. No podían mover la piedra, había guardia ahí. Pero dice que hubo un gran terremoto. Y ese terremoto, ¿qué hizo? Removió la piedra. Pero ¿cuántos saben que es el poder de Dios actuando en ese asunto? Pero descendió del cielo un ángel y se sentó sobre la piedra. Y su aspecto era como de un relámpago, o sea, resplandecía. Y los soldados, ¿qué hicieron? Cayeron como muertos, se desmayaron. O sea, fue algo impactante para ellos. Pero fíjate, para ellos fue algo que les dio terror y los llevó a desmayarse. Pero para María Magdalena y la otra María, ¿qué les dijo? Ustedes no tengan miedo. Hermanos, eso es para nosotros, no tengas miedo. ¿Cuántos saben que el Señor manda ángeles que nos cuiden también, que estén alrededor de nosotros? Y entonces dice que Él les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Entren a la tumba y vean que ya no está. Versículo 6, no está aquí, ha resucitado como dijo. ¿Cómo qué? Todo lo que dijo Jesús se va a cumplir. Todo lo que dice la Biblia se va a cumplir, hermanos. Y Él dijo, ¿se acuerdan Hechos 1:8? Los ángeles dijeron que iba a regresar por nosotros. Y en Tesalonicenses y en otros muchos pasajes encontramos que Él va a venir por su iglesia, hermanos. Y después vendrá y establecerá su reino milenial. Así que no estaba muerto ya, Él había resucitado. La tumba no pudo retenerlo. Mira, cuando se corrió la voz, ¿qué podrían haber hecho los religiosos para decir, no es cierto, presentar el cuerpo de Jesús? Los romanos tenían también un sistema de inteligencia, o sea, soldados especializados en investigar, indagar y encontrar enemigos o ciertas cosas. Habrían encontrado el cuerpo si ese hubiera sido el caso. Pero nunca pudieron presentar el cuerpo del Señor. Diga, gloria a Dios. Si hubieran podido, lo habrían exhibido. Aquí está, lo habían robado, pero aquí está, aquí sigue su cuerpo. No resucitó, pero Él resucitó, hermanos. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿está claro eso? Seguían con miedo. Pero el Señor les había dicho que se fueran a Galilea porque ahí los iba a encontrar. Y entonces dice que vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, o sea, tengan paz, no estén con miedo, no estén temerosos. Y cuando les dijo esto, les mostró las manos y el costado.
¿Y qué hicieron los discípulos? Se regocijaron viendo al Señor, hermanos. Imagínate decirles, miren, vean, aquí están. Aquí está el huecote en mis pies y en el costado. Algunos dicen que la lanza lo atravesó de lado a lado, traspasó el corazón. Pero por eso dice que la Biblia decía, verán al que fue traspasado. Porque cuando es solo una parte, no es traspasado. Traspasar es de aquí a acá. Entonces, Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, como me envió el Padre, así los envió a ustedes. Versículo 24. Pero Tomás, dígale al de al lado, ay Tomás. ¿Cuántos creyentes habremos como Tomás? Hasta no ver, no creer. ¿Sabes que eso es incredulidad? Dice que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron los otros, fíjate, no le creyó a los otros discípulos. Al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo, fíjate qué atrevimiento, meter el dedo, o sea, era como de ese grosor el orificio en las muñecas del Señor. Y probablemente era más de Don Tomás, no sé, pero pues es bastante. Si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en el costado, no creeré. Así o más como cristianos. Ay, es que Señor, no veo nada, no siento nada, no veo que se mueva nada a mi favor y que no esto y no camina esto y que... Hermanos, creámosle al Señor. Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo estaré contigo todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo estaré con los que creen en mí. ¿Cuántos descansan en eso? Hermanos, ahí está nuestro reposo. Saber que no estamos desamparados, no estamos abandonados. Él está con nosotros. Hoy, ahorita está con nosotros, hermanos. Versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Es relevante. ¿Cómo estaban las puertas? Necesitaba que le abrieran, necesitaba tocar el Señor. No, su cuerpo era diferente. Ya no lo detenía nada, por eso la tumba no pudo detenerlo. La piedra no se la movieron para que él saliera, era para que vieran los demás que él había resucitado. Y dice que se puso en medio de ellos y les dijo otra vez, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, imagínate que un día en la noche el Señor te diga, a ver, levántate. Has estado dudando de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. ¿Por qué no crees lo que dice la palabra? ¿Por qué no me crees a mí? Y dice que le dijo a Tomás, a ver, ven Tomás. Imagínate a Tomás. Pon aquí tu dedo. ¿Y qué creen que hizo Tomás? Lo puso. Y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Imagínate meter 4 dedos. Hermanos. Pero ¿qué le dijo el Señor? No seas incrédulo, sino creyente. Y eso nos dice el Señor a nosotros hoy en día. Mira, andamos con una batalla ahí entre nuestra fe y lo que nos pasa alrededor y lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Andamos con una batalla cuando Él dice, confía en mí. Yo he vencido al mundo. Él venció a la muerte y venció al pecado, hermanos, que era lo que nos llevaba al infierno. ¿Cómo no confiar en Él? Y sigue diciéndonos hoy en día a ti, a mí, es un mensaje actual.
Cree, no seas incrédulo, no seas incrédula, hermana. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y ahí entramos nosotros, felices, bendecidos, bienaventurados, los que no vieron y creyeron. Dale un aplauso al Señor, hermano. Él es maravilloso, hermanos. Muy maravilloso. Así que, ¿qué más queremos, hermanos? Mira, muchos estos días se han muerto en accidentes, se han ahogado en las playas, en albercas, en lagos, se han emborrachado lo que han querido, celebrando la Semana Santa, cuando es un tiempo tan glorioso. Y yo no digo que si tienes vacaciones no las disfrutes, pero no dejamos de reconocer lo que Jesús hizo por nosotros, de confiar en Él, de creerle a Él y de estar dispuestos a todo por Él. Termino con esto. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Él. Él era uno de los enemigos del Señor. Él era de los principales dentro de los religiosos en Israel en ese tiempo. Él lo conoció, supo todo lo que pasó, todo esto que narramos. Pero él seguía persiguiendo a la iglesia, porque creía que servía a Dios. Así hay muchos religiosos que creen que sirven a Dios sin servir a Cristo. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie sirve al Señor, al Dios Todopoderoso, si no es a través de Jesucristo. Si no eres creyente, lo que hagas no sirve a Dios. Suena duro, ¿no? No tiene ningún valor. Y Pablo estaba haciendo muchas cosas religiosas, pensando agradar a Dios, pero no le servían de nada. Y él tuvo una experiencia gloriosa con el Jesús resucitado, porque él lo vio resucitado, sin lugar a dudas. Él había creído toda la versión de los religiosos de que lo habían robado y ellos habían sobornado a los soldados y los soldados habían dicho lo mismo, etcétera, y él lo creía. Muchos hoy siguen creyéndolo, las mentiras del enemigo. Pero él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y dice que cayó al piso, no veía, pero sí veía al Señor. Y hablaba con él y le dijo el Señor, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Por eso él escribió tanto sobre nuestro Señor. Él recibió muchas revelaciones del Señor que están aquí en las cartas escritas por Pablo, muchas enseñanzas doctrinales. Pero le dijo algo Pablo inmediatamente, cuando entendió, al que creía muerto pero está vivo, al que no le creía todo lo que decía y los milagros que hacía, las maravillas que hacía, ahora veo que está vivo. Lo único que pudo decir, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo qué quería que hiciera y dio su vida por el Señor. Por eso termino con este pasaje, 1 Corintios 15, versículo 3, que es un capítulo completo sobre la resurrección. 1 Corintios 15, porque muchos preguntan, ¿y cómo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpos? Y Pablo inspirado les dice, de veras que somos tremendos. Dice, a ver, la semilla de maíz, ¿cómo es? Pues blanca o roja o azul, como quieras, del color que quieras. Pues es dura. Y tú la plantas y lo que sale, ¿qué sale? ¿Semillitas? No, sale una planta
bonita, verde, con hojas, con un tallo fuerte y que produce más semillas, que da fruto, diga que da fruto. Jesús dijo, si la semilla no cae y muere, no puede dar fruto. Y ahí Pablo lee 1 Corintios 15, habla de muchas dudas que había sobre la resurrección, pero en el versículo 3 dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? Del Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados. Deberíamos estar eternamente agradecidos con el Señor, hermanos. ¿Sabías que hoy en el cristianismo hay mucha religiosidad también? Y cumplir con domingos, miércoles, con ciertas reuniones, con dar algo de dinero. El Señor eso, Él quiere tu corazón. Quiere que le entregues tu corazón. Haz conmigo lo que quieras. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que Él quiere. Es lo que está esperando de cada uno de nosotros. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira, hermano, cualquiera que te quiera predicar o enseñar algo que no sea conforme a las Escrituras, ahora ya completas Antiguo y Nuevo Testamento, no le creas. Te lo digo porque eso dice la Biblia. Y porque Pablo decía, debe ser conforme a las Escrituras. Mucha gente te va a juzgar y va a decir, ay, para todo la Biblia y para todo esto, ¿y qué dice Dios? Pues la Biblia es la palabra del Dios eterno, todopoderoso con el que queremos estar. Deberíamos de creerle. Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Porque Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual deberíamos estar atentos como antorcha que alumbra en la oscuridad. En estos tiempos de tanta oscuridad, deberíamos estar atentos a la palabra de Dios. Así que Cristo murió por ti y por mí, pero resucitó, hermanos. Es la gran diferencia con cualquier religión que pongas delante del cristianismo. Sus líderes están muertos, ahí está su tumba. Sus fundadores están muertos. Cristo está vivo, su tumba está vacía. Dale un aplauso. Dáselo con ganas. Lo que Él hizo fue glorioso, hermanos. No seamos aguados ni ahí. Él merece toda nuestra alabanza. Merece que mostremos su gloria a otros. Porque Él está vivo, nosotros viviremos también con Él. Aleluya, hermano. Ponte de pie y síguele aplaudiendo. Él es bueno, bueno y digno de ser alabado. Dice Isaías 53 que Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos salvados, curados. Qué día tan glorioso, hermanos. Y así debe ser cada día, porque cada día aplica en nuestras vidas el perdón de pecados y la resurrección. Nos da seguridad para vivir plenos y seguros en este mundo tan complicado. Así que no hay motivo para ser quejumbrosos. Obviamente se vale pedirle al Señor y acercarse y orar unos por otros, etcétera, todo. Pero no ser como Tomás. Hasta no ver, no creer.
¿Cuántos están esperando ver algo en su vida de ciertas cosas? Yo también. Pero yo veo que Dios está obrando. Aunque no lo pueda ver, yo sé que Él está obrando. Así que vamos a alabarlo antes de irnos a comer. Vamos a cantarle al Señor, perfecto Cordero. Perfecto Cordero, tu muerte de expiación, tan grande nuestro pecado, no se pudo hallar otra forma para la salvación. Si quieren pasar y distribuir, toma una porción de pan y una pequeña copa. Hasta los celos yo te cantaré por